¿Cómo entender lo que está pasando en Irán? Si hoy miramos a Irán solamente como un país en guerra, nos quedamos en la superficie. Lo que está ocurriendo es la colisión de fuerzas que llevan décadas acumulándose. Un Estado construido para resistir, una sociedad que ya no acepta el pacto del miedo y un escenario internacional donde cada movimiento altera el equilibrio del mundo. Irán no se entiende por un solo día de noticias, se entiende por su historia. Durante buena parte del siglo pasado, fue una monarquía que apostó por la modernización acelerada. Grandes ciudades, universidades en expansión, apertura cultural en sectores urbanos, una élite que miraba hacia Occidente como modelo. Pero esa modernización tenía grietas profundas. Había represión política, vigilancia, desigualdad y una sensación extendida de que el país avanzaba sin escuchar a su propio pueblo. Ese descontento fue creciendo hasta convertirse en revolución. La monarquía cayó y en su lugar nació la República Islámica. No fue simplemente un cambio de gobierno, fue un cambio de estructura. La religión dejó de ser una referencia espiritual y pasó a convertirse en el eje del poder del Estado. Desde entonces, la autoridad religiosa no solo interpreta la fe, decide el rumbo político, influye en el sistema judicial y marca límites culturales. La vida cotidiana quedó atravesada por normas obligatorias. El velo dejó de ser una elección personal para convertirse en mandato. La prensa pasó a estar vigilada. El arte y la universidad entraron en un marco ideológico definido por el sistema. Con el paso del tiempo, ese modelo construyó una arquitectura de poder singular, un ejército regular, como en cualquier nación, y una guardia revolucionaria con enorme influencia militar, política y económica. Una estructura pensada no solo para defender el territorio, sino para proteger la revolución misma. Durante años, el líder supremo fue el centro que articulaba todo ese engranaje. La última palabra, el símbolo de unidad y continuidad. Por eso lo que comenzó a gestarse a finales de diciembre no fue una protesta más, fue el resultado de años de presión acumulada. La economía venía golpeada por sanciones, crisis internas y corrupción. La inflación asfixiaba a las familias. Los jóvenes veían un futuro limitado. Muchas mujeres sentían que su vida estaba regulada por normas impuestas sobre su propio cuerpo. Y en ese contexto, las calles empezaron a convertirse en el único espacio posible para expresar inconformidad. Las primeras manifestaciones mezclaban reclamos económicos con exigencias de libertades. Pero con el paso de los días, el tono cambió. Ya no se trataba solo de pedir ajustes, se trataba de cuestionar el modelo. Cuando una sociedad pasa de exigir mejoras a desafiar el sistema, el poder reacciona. La respuesta fue contundente: represión, detenciones, uso de fuerza y, en paralelo, un apagón digital que buscó aislar al país del mundo. Cortar Internet no fue una medida técnica, fue una estrategia para impedir coordinación, para dificultar el flujo de información y para limitar la visibilidad internacional de lo que estaba ocurriendo. Durante esos días, las cifras de víctimas comenzaron a circular en versiones contradictorias. Reportes oficiales hablaban de miles, organizaciones independientes señalaban números mucho más altos. Investigaciones periodísticas advertían sobre un posible subregistro masivo. Lo que sí quedó claro fue la magnitud de la violencia y el impacto humano. El apagón coincidió con los momentos más críticos de la represión. Las familias buscaban noticias de sus hijos. Las ciudades vivían tensión permanente. La protesta dejó de ser solo política y se volvió emocional. Era el duelo de una generación
que sentía que no tenía espacio dentro del sistema. En medio de ese escenario interno, el frente externo se movía. Estados Unidos e Israel llevaban años observando a Irán con atención estratégica. El objetivo era limitar su capacidad militar y su influencia regional. Pero una cosa es vigilar a un régimen consolidado y otra es actuar cuando ese régimen atraviesa una crisis interna y un momento de vulnerabilidad en su liderazgo. Los reportes sobre la operación que terminó con la muerte del líder supremo describen un proceso largo de inteligencia acumulada, seguimiento de rutinas, análisis de movimientos, monitoreo de patrones y coordinación precisa. No fue un hecho improvisado, fue resultado de años de observación y planificación. Eliminar a la figura central del sistema no es solo un golpe físico, es un mensaje psicológico. Es demostrar que el núcleo del poder puede ser alcanzado. Esa muerte abrió un escenario delicado. Formalmente, el sistema activó su mecanismo de transición. Se conformó una conducción provisional mientras un órgano clerical se prepara para elegir al nuevo líder supremo. En el papel, el Estado no quedó vacío, pero en la práctica, el poder real en tiempos de guerra depende de quién controla las decisiones militares y la cadena de mando. En Irán, el aparato de seguridad tiene un peso determinante. Las operaciones militares, las respuestas en el Golfo y la gestión del conflicto regional indican que existe coordinación y mando activo. Alguien está tomando decisiones. Alguien está evaluando hasta dónde escalar y hasta dónde contener. Mientras tanto, la tensión se extendió más allá de las fronteras iraníes. Reportes recientes hablan de ataques y explosiones en puntos estratégicos del Golfo, de amenazas a la navegación y de creciente riesgo marítimo. Si la región se convierte en escenario de enfrentamientos recurrentes, el conflicto deja de ser bilateral y se transforma en una crisis regional con impacto global. El estrecho de Hormuz se vuelve entonces un punto crítico. Por esa vía circula una parte significativa del comercio energético mundial. Cualquier alteración sostenida tiene repercusiones inmediatas en los mercados, en los precios del combustible y en la estabilidad económica. Numerosos países caen. La pregunta ahora es, ¿qué opciones tiene Irán? Una posibilidad es reforzar la continuidad, elegir rápidamente un nuevo líder alineado con la línea dura, fortalecer el control interno y presentar la guerra como prueba de resistencia. Ese camino cohesiona a los sectores legales, pero puede profundizar la distancia con una parte de la sociedad. Otra opción sería una transición controlada, con señales de apertura limitada, ajustes en normas, reformas parciales, mensajes de conciliación. Sin embargo, abrir demasiado puede generar temor dentro del propio sistema. Abrir poco puede resultar insuficiente para calmar el descontento. También existe el riesgo de la fractura interna. Cuando las élites compiten por el rumbo del país y la estabilidad depende de equilibrios delicados entre clero y aparato militar. Y finalmente está el escenario de una transformación impulsada por la sociedad. Un cambio que dependa de la presión ciudadana y de una eventual neutralidad o división dentro de las fuerzas de seguridad. Es el camino más incierto y el más complejo. En paralelo surge la posibilidad de negociación. Para que una guerra abierta se detenga, se necesitan garantías. Irán buscaría preservar su soberanía y evitar una humillación total. Estados Unidos e Israel